Bienvenidos a esta nueva cápsula económica en la que analizaremos los últimos resultados del PMI manufacturero para Colombia correspondientes al pasado mes de septiembre. Como es tradicional, estaremos empezando entonces con un análisis de la situación económica internacional para pasar al entorno doméstico, donde trataremos los temas relacionados con el desempeño del ICE, el PMI y algunas hipótesis sobre por qué el sector manufacturero colombiano, el sector industrial, tiene un desempeño tan malo. Bien, empezamos entonces con la parte internacional, destacando que el PMI en general, la suma del PMI manufacturero más el PMI de servicios, a nivel global muestra un desempeño satisfactorio, que es la línea gris que ustedes observan en esta diapositiva. Sin embargo, el comportamiento del sector manufacturero en el mundo ha venido cayendo en los últimos meses, especialmente ya tenemos un dato negativo a nivel global. El sector de servicios, por el contrario, muestra un muy buen desempeño. Muy bien, ¿qué nos dicen las últimas cifras del mes de septiembre sobre el comportamiento manufacturero en el mundo? Bueno, aquí tenemos los datos para Estados Unidos y la zona euro, así como para Alemania. Ustedes pueden observar que con datos preliminares para el mes de septiembre se puede ver que el deterioro del sector manufacturero en el mundo debe haber continuado en el último mes. Son varias las circunstancias que pueden producir esta situación, en particular el caso de China, pero además el caso de Alemania, con su dependencia fuerte en el mercado de China, también viene siendo arrastrado por lo que ocurre en el país asiático. Y el caso de los Estados Unidos, sin duda, puede estar relacionado precisamente con la guerra comercial, al tener dificultades en sustituir algunos de los productos de origen chino por producción doméstica. Muy bien, en el caso de los Estados Unidos ocurre lo mismo que en el caso global. El PMI de servicios compensa la caída en el PMI manufacturero. Ahora bien, analicemos qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos con el caso del mercado laboral. Y aquí sí observamos un pequeño deterioro en los últimos meses. Este gráfico que ustedes observan acá corresponde a la relación que existe entre la demanda activa de empleo por parte de las empresas sobre el número de desempleados o las vacancias activas en las empresas sobre el número de desempleados. Ustedes pueden observar que este indicador llegó a niveles en 2001, en 2021 y 2022 muy cercanos a 2. Eso quiere decir que eh, por cada desempleado había 2 oportunidades de empleo en la economía de los Estados Unidos. Es decir, casi que los desempleados podían darse el lujo de escoger qué puesto podían llegar a tener en una forma muy sencilla. Pero a raíz del incremento que esto generó en los salarios y las presiones de costos, pues la política monetaria de la Fed lo que ha producido es un enfriamiento de este indicador, de tal manera que con datos ya al mes de julio tenemos un nivel que está ya por debajo del promedio histórico que teníamos antes del 2020 con la crisis del COVID-19. En otras palabras, el mercado laboral en los Estados Unidos ha venido deteriorándose en una forma lenta, pero evidente. Por esa razón, tuvimos durante el mes de septiembre una reducción de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Fed. Aquí les traigo las proyecciones que tiene los propios miembros del Comité de Mercado Abierto de la Fed de cuáles podrían ser o cuál podría ser la evolución de las tasas en ese país en los próximos meses. La línea roja corresponde a la proyección que tenemos del 24 de septiembre y ustedes pueden observar que el punto medio del rango meta de la Fed se situaría en 4.5%. Esto significa que el punto más alto de ese rango seguramente estaría en 4.75, lo que sugiere que solamente tendríamos una reducción de 25 puntos básicos
en lo que resta de este año en tasas de interés en los Estados Unidos. El proceso de reducción de tasas continuaría a lo largo del 2025 y del 2026, llegando a tasas cercanas al 3.5% en el punto más alto, 3.3 en el punto medio en 2025 y 3% en el 2026. Bien, pasemos ahora al caso de la economía colombiana, donde para el mes de julio tuvimos un incremento de la actividad económica del 3.7%. Este es un resultado bastante favorable. Los analistas estaban esperando en promedio un crecimiento de la actividad del 2%. Bueno, ustedes ven acá dos barras para cada mes, las barras color rojo que corresponden a la contribución que tiene el sector de administración pública en el crecimiento del ICE y las barras color amarillo que corresponden al resto de sectores. Y está ocurriendo para el mes de julio lo que ha venido ocurriendo en general en los últimos meses en nuestro país. Es el sector de administración pública el que viene compensando el desempeño regular de los otros sectores. En el caso particular del mes de julio, casi que el 50% de ese crecimiento se obtuvo gracias al sector de administración pública. Pero los otros sectores han venido presentando mejores resultados. Y uno de esas variables que muestro a continuación es el crecimiento esperado de la actividad económica para este año en un sondeo sobre analistas económicos. Ustedes pueden observar cómo entre junio y septiembre de este año la proyección de crecimiento para la economía colombiana ha venido mejorando en una forma significativa. Hoy por hoy, el promedio de los analistas considera que la economía va a crecer el 1.8%. En Davivienda incluso somos algo más optimistas, con una cifra ligeramente por encima del 2%. Hay variables con un comportamiento mejor. Las ventas de automóviles, por ejemplo, fueron positivas tanto en el mes de julio como en el mes de agosto, por primera vez en varios meses. Y aquí les presento el balance de ventas según los comerciantes afiliados a FENALCO. Para el mes de agosto, ustedes observan que ese balance sigue siendo negativo, pero la mejoría en términos del sector de comercio es absolutamente evidente. Pasamos de niveles de menos 20, menos 18, hace apenas unos 7 u 8 meses, a niveles que están en niveles de menos 5. Bien, en este proceso de recuperación de la economía colombiana, sí hay que lamentar que los resultados del PMI para el mes de septiembre no fueron favorables. Tuvimos una caída de nuestro indicador del 49.8 al 48.1. En la medida en que estamos por debajo del umbral de 50, esto significa que el desempeño del sector manufacturero colombiano no es bueno. Y en realidad, cuando analizamos los componentes que explican este indicador, observamos una caída de más de 5 puntos en la variable correspondiente a la producción manufacturera. Es decir, hay un retroceso en el sector manufacturero colombiano que es bastante evidente. En realidad, la caída en la producción manufacturera en el mes de septiembre obedece a una acumulación de inventarios de producto final que habíamos observado en los últimos 4 meses. Ahora bien, las expectativas sobre crecimiento de los próximos 12 meses siguen siendo favorables. Disminuyen ligeramente frente al mes anterior, pero sin duda estamos en una situación un poco mejor que la que teníamos hace apenas unos 3 o 4 meses. Es decir, aparentemente tendríamos una mala situación del sector manufacturero, pero con unas expectativas mejores para los próximos meses. Muy bien, termino mi presentación con un listado de algunas de las variables que pueden estar incidiendo sobre el comportamiento del sector manufacturero colombiano en los últimos meses. Este no es un listado exhaustivo y algunas de las variables que vamos a comentar aquí son apenas hipótesis. Pero sin duda, las tasas de interés en Colombia siguen siendo altas en términos reales. Han venido bajando desde el punto de vista nominal, las tasas, especialmente para créditos de consumo,
pero las tasas del Banco de la República siguen altas en términos históricos y siguen altas precisamente para evitar un desborde inflacionario y la consolidación del cumplimiento de la meta del 3% de inflación para el Banco de la República. En segundo lugar, el sector manufacturero produce insumos para el sector de la construcción, como el hierro, el cemento, algunos productos de ferretería, y sabemos que el sector de construcción, especialmente el sector de edificaciones, ha tenido un comportamiento que no es satisfactorio en los últimos meses. Por lo tanto, este es uno de los elementos que puede jalonar hacia abajo el comportamiento del sector manufacturero en Colombia. En tercer lugar, tenemos la hipótesis de que el cierre de los mercados internacionales a muchos de los productos chinos, especialmente en países desarrollados, está siendo compensado por ese país con mayores exportaciones a países emergentes como el nuestro. El caso del acero importado de China creo que es un buen ejemplo. En la medida en que los mercados de los países desarrollados se cierran, pues esos productos terminan yendo hacia el resto de países en el mundo. Y finalmente, hemos tenido una apreciación real del peso colombiano que hemos documentado en sesiones anteriores de este informe sobre el PMI, que también puede estar haciendo que los productos importados lleguen en forma un poco más económica compitiendo con la producción local. Esto no obsta a que recientemente hemos tenido un aumento en la tasa de cambio en Colombia, que de alguna manera puede ayudar a limitar esa penetración de importaciones que viene del exterior. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido útil esta información. Nos vemos el próximo mes con los resultados del PMI para Colombia. Muchas gracias.